Arya maquilla a Annie, quien no puede creer lo hermosa que se ve. La señorita le obsequia todo el maquillaje, sabiendo que la criada ha estado robándolo. También le regala un broche para el cabello por ser su nueva sirvienta y le menciona que pronto podrá regalarle un prendedor dorado como el que le dio a Jessie. Por supuesto, a ella se lo otorgó por ser su sirvienta principal y por todo lo que ha hecho por ella. Posteriormente, Arya le pide a Annie que practique para la fiesta del té. Arya nota que, aunque la criada es algo torpe, es bastante competente. Necesitaba hacerle ver a Annie que solo ella podría hacer sus sueños realidad y que el mundo sería mejor quedándose a su lado. Sin embargo, Annie no cae en su trampa. El tiempo transcurre y llega el cumpleaños de Mile. Mientras Arya observa todos los regalos de su hermanastra, algo que ella no podía permitirse, reflexiona, pues no le causa celos, pero le preocupa no haber recibido respuesta de Oscar. Estando enojada y deseando molestar a alguien, llega el padre. Arya sabe que esto hace muy feliz a su hermana y permitirá que lo sea hasta el día de su venganza. Desea mostrarles su verdadera naturaleza, pues no puede olvidar lo sucedido en su vida anterior. Por ello, planea disfrutar esta fiesta utilizando el reloj. Repentinamente se presenta un noble al que Arya no reconoce, Peanut Lane. Aunque su rostro le resulta familiar, no logra recordar quién es. Ese hombre había sido enviado por un noble importante. Considera que la historia se está complicando y las variables impredecibles no son favorables para su plan. Además, nota que el vestido que porta Miele es el que le regaló Oscar y es muy similar al suyo, lo cual le parece incongruente. Cuando Arya se aproxima, el hombre misterioso se presenta, pero a pesar de la belleza de la joven, el caballero no sucumbe ante sus encantos. Al notarlo, Arya decide retirarse, pues realmente no le importa si en esta ocasión fue derrotada. Antes de marcharse, el conde le entrega un presente, un joyero que anteriormente había dado a Miele, lo cual satisface a Arya. Posteriormente, decide cambiar su vestido por el que le obsequió Oscar. Al ingresar al salón, le regala unas flores a Miele por su cumpleaños y menciona que cambió el vestido porque comprendió que Oscar les dio uno similar por ser hermanas. Cuando los demás escuchan esto, comienzan a murmurar. Creían que esa joven era malvada y que usaba el vestido por celos, pero Arya quería disipar esos rumores, demostrando que su carácter no era como ellos pensaban. En ese momento llegan Caín y Oscar. En ese instante, Arya nota que Oscar cuida a Miele de manera diferente, pues, en el pasado, no había asistido al cumpleaños. No entendía qué había hecho mal. Ni siquiera había contestado sus cartas. Necesitaba saber hasta qué punto le gustaba su hermanastra, pero pronto se da cuenta de que tanto él como Caín la miran sonrojados. Sabe que se sienten culpables, porque ahora la notan y les atrae. Caín pensaba que Arya había crecido rápidamente y Oscar había asistido a la fiesta para verla nuevamente. No podía quitarle los ojos de encima y siempre pensaba en ella. Arya se acerca a saludarlos, pero Caín se voltea y Oscar no responde, así que decide retirarse para dejarlos. Sin embargo, más tarde el duque sube para verla, aunque no podía mirarla directamente. Estaba allí para entregar la respuesta a la carta que ella le había enviado. A solas se sentían más cómodos que con todos los invitados. Además, Oscar no quería faltarle el respeto a Mile, aunque, por otro lado, pensaba que solo eran amigos por correspondencia y no debería sentirse culpable. Más tarde, durante la cena, Lane conversaba con Mile sobre los consejos de moda que le había dado a su padre siendo muy joven. Arya se percata de que él desea conectar a Miele con su maestro, puesto que el prometido de su hermana se convertirá en el próximo duque y quiere tener su respaldo. Arya es consciente de que la están excluyendo de una conversación familiar, pero esto le sirve para despertar la compasión de Oscar. Miele agradece a su prometido por el collar que le acaba de regalar, aunque Arya sabe que fue un regalo al azar y no puede evitar reírse. En ese momento, Miele entrega un pañuelo bordado a su padre y todos la elogian. Caín incluso menciona que es muy buena en todo, pero Arya sabe que lo bordó demasiado rápido, por lo que debe ser un engaño de su hermanastra. Cuando Miele reparte los pañuelos para todos, al final no había uno para Arya. Aunque hubiera sido mejor que desde un inicio dijera que no tenía uno para ella, su actitud resultaba infantil. Arya no se molesta. Al contrario, le parece patético que regalara algo a una persona que no conoce. Miele prometió que después le daría uno, pero con el paso del tiempo ese regalo nunca llegó.
Otro día, Arya manda llamar a Annie y le pregunta si sabe cómo hace Miele para bordar tan rápido los pañuelos que regala. Annie le responde que ha recibido mucha ayuda de sus maestras y le ha costado mucho trabajo hacerlo bien. Siempre que su maestra termina un punto básico, Miele trata de superarla terminándolo. Después de revelar esta información, Annie recibe el broche igual al de Jessie. Ahora ya tenía la confianza de Arya y no debía defraudarla. Al día siguiente, Miele recibe nuevamente una cantidad enorme de regalos, todos enviados por el amo, de Lane. No puede explicarles quién es. En ese momento, solo les dice que es el sucesor de una familia muy importante, que adora a la señorita Miele por ser tan inteligente y está muy emocionado desde que la vio. Miele no recuerda haberlo conocido antes, pero Lane les asegura que no deben preocuparse, pues pronto hará su aparición. Más tarde, Arya se encuentra con sus amigas, esta vez acompañada por Annie. Después de saludar a Arya, se preguntaban por qué Sara no ha llegado, pues su retraso no es habitual. En ese momento, Sara entra con un gran ramo de flores, explicando que se había retrasado porque recibió a un mensajero del marqués. Sara comienza a contarles cómo conoció al marqués y que todo sucedió por uno de sus pañuelos. Arya recordaba que el marqués Vincent tenía fama de ser grosero, pero según el relato de Sara no es así. Ese hombre se convertiría en alguien muy importante. Es un hombre de negocios, no es mujeriego y no asiste a fiestas. La ceremonia de adultez es fundamental, pues se presentan los representantes de cada familia. Arya le pregunta a Sara si está enamorada de él y le desea una relación feliz. Mientras Annie escuchaba todo, recordaba las palabras de Arya cuando le dijo que solo ella podía cumplir su sueño. Arya le sugiere a Sara que la próxima vez que vea al marqués le regale unos guantes, pues les había contado que sus manos eran muy frías. Estaba segura de que con eso le daría una buena impresión, conocimiento que provenía de su experiencia con tantos pretendientes en su vida pasada. Mientras salían, se encuentran con Lane. El hombre pregunta por Miele, pero Arya no permite que se reúna con ella, ya que sus padres no se encuentran y no es correcto que se reúna a solas con una joven que está comprometida con otro hombre. Sara propone que ellas pueden acompañarlos, pues no deseaba irse aún y quería seguir hablando con Arya. La joven no quería mostrar su verdadera naturaleza frente a Sara, así que acepta. El hombre le entrega un ramo de tulipanes a Arya que, aunque no son comparables con el resto de los regalos, al ser la flor preferida de su amo, Arya deduce que no es un extranjero ni un sirviente, sino un noble nacional. La señorita no podía con la duda. Era un noble que no había conocido en 1900 en su vida anterior, pero era de ese país. Entonces cree que debe ser el príncipe heredero, pero él estaba comprometido con la hija de los Frederick. Recordaba que el duque y el conde se habían hecho más fuertes con el poder de la casa imperial. Pero si lo que quiere es interponerse, entonces el duque no se quedaría quieto. Ahora necesitaba más información, pues la historia se había torcido a causa del reloj de arena. Lane le repetía que su amo se había enamorado de Miele por su inteligencia en los negocios, pero quien había hablado sobre las pieles al conde fue ella, no Miele, lo que significaba que su relación con el conde no había cambiado. Aún pensaba que era insignificante para él, y se dio cuenta de que seguir tratando de mejorar su relación con esa familia sería inútil, pues nunca la aceptarían. Cuando Miele llega con ellos, Lane le comenta que su amo desea hablar con ella sobre el casino. Miele le dice que está a favor de la reapertura como atracción turística, y se debería incorporar una estatua del príncipe en honor a su boda. Arya no puede evitar reírse, pues sabe que Miele debe estar muy confundida y está tratando de encubrir la mentira. Lane pregunta entonces la opinión de Arya y ella sin problema le dice que solo puede abrirse si es administrado legítimamente por el país. Los usuarios en su mayoría son plebeyos que buscan fortunas inactivos. El juego solo puede ser entretenimiento para los nobles, pero fácilmente puede llevar a los plebeyos a la bancarrota. Al poner una estatua del príncipe heredero, solo provocaría la ira del pueblo en su contra, por haber quedado en quiebra. Días después, le solicitaban a Miele su opinión, ya que el negocio de las pieles estaba cerrado. El conde y Lane necesitaban abrir uno nuevo para seguir generando ganancias. Ella les dice que ahora que la primavera se acercaba, deberían comenzar a usar ropa ligera y sugería terciopelo o seda, puesto que eran materiales que a todos les gustaban y usaban constantemente. Cuando le preguntan a Arya su opinión, les dice que está de acuerdo con la sugerencia de Miele, pues no volverá a ayudarlos por haber sido tan malagradecidos. Más tarde, mientras Arya estudia,
Annie le pide el día libre para ir al festival de primavera. La joven acepta dejarlas descansar a ella y a Jessie para que se diviertan. Además, le regala un vestido para que vaya, pero el que la joven criada tomó era muy sencillo, así que Arya le da uno mucho más bonito. Después de todo, los había comprado para ganársela. Annie se fue sin más, pero Jessie no estaba segura de irse y dejar a la señorita sola, así que le propone ir juntas. Arya recordaba que en el pasado, los guardias la echaron cuando quiso ir a ese festival, así que no había ido a un lugar como ese, y le resultaba muy interesante. Arya pensaba que todos se veían muy felices, pero ella seguía estando resentida. Había empezado de nuevo, y esta vez deseaba vivir como ella quería. Pero todo se había complicado. En eso se encuentra con Asher, y a pesar de que lo ignora, él insiste en estar con ella. Su guardia estaba por ayudarla, pero Jessie lo detiene. Arya desconfía de ese joven porque cada vez se ve más sospechoso, y cuando creía que por fin se iría, el joven le dice que le llama la atención que su atuendo es algo simple, y le pregunta si no le habían gustado todos los regalos que había recibido recientemente. Pero Arya no pone atención, pues en ese momento se escucha un estruendo y todos salen corriendo. Asher toma de la mano a Arya y sale corriendo dejando atrás a su guardaespaldas y su doncella. Corrieron tanto, sin saber a dónde que ahora estaban perdidos. Arya estaba comenzando a perder la razón por culpa de ese hombre. Le emocionaba estar con él, pero no podía hacerlo, pues aún no le tenía confianza. Además, no sabía quién era. Exactamente. Mientras caminaban buscando a los guardaespaldas, se lastima los pies y al no querer recibir ayuda del joven, opta por quitarse los zapatos, pues prefiere eso que subir en su espalda. Asher le dice que él la conoce bien y sabe que no se muestra como verdaderamente es. Pronto se encontrarán de nuevo y tal vez le dirá quién es en realidad. Arya está muy confundida. Al verlo a los ojos siente una nostalgia inexplicable como el primer día que lo vio. En eso llega Jessie y Asher se despide. Al día siguiente, Annie les cuenta que las explosiones del día anterior se debieron a una mala administración con los fuegos artificiales. Hubo varios heridos, pero ya todos están siendo atendidos. Mientras, Arya estaba enfadada por no saber nada sobre Asher. Solo sabe que es un noble, pero no tiene mucha educación. Tiene una extraña forma de ver a la gente y sabe mucho sobre ella. Annie le dice que Miele le escribió una carta a la señorita Frederick. Al parecer le contaba sobre Oscar. Más tarde, Miele se reunía con la princesa Isis, quien debía evaluarla antes de la boda para revisar que no fuera una molestia. Además, tenía el estatus que ella necesitaba. Aunque Miele sabía que no era lo suficientemente buena, Isis le confirma que su hermano y ella se comprometerán pronto. Isis era una aristócrata cercana a la familia imperial con el poder de la casa Frederick. Su inteligencia y astucia hizo que contara con el apoyo de los nobles. Ya había personas hablando de una princesa a la corona. Oscar llega después de un rato, e Isis les confirma que su compromiso se dará en un año, una vez que cumpla su mayoría de edad. Miele estaba muy contenta, pensando que pronto se convertiría en Miele Frederick, una noble perfecta sin prostitutas a su alrededor que arruinen su vida. Cuando Miele se retira, vemos que Isis solo busca el apoyo de la mayor cantidad de familias nobles para poder convertirse en la princesa, y le pregunta a su hermano si los rumores de que está enamorado de la hija de la prostituta son ciertos, y al verlo sonrojado lo abofetea. Está acostumbrada a eliminar a los que se convierten en un problema. Cuando Oscar le pide que no le haga daño a la señorita Arya, Isis le recuerda que siempre y cuando él haga lo que debe hacer, ella no tocará a ningún inocente. Al poco tiempo, Arya recibe una carta de Oscar. Sus criadas están emocionadas, pues se dice que él está enamorado de ella. Pero al leerla, el joven le menciona que ya no podrá seguir en contacto con ella. Arya comienza a sentirse mal del coraje y manda a Annie por agua. Cuando regresa le cuenta que escuchó que la señorita Miel había recibido una carta del joven Oscar y la memorizó. Inmediatamente supieron que no debió escribirla él, pues no se parecía en nada a cómo era el duque. Además estaba acompañada de un presente. Annie sugiere que debió ser escrita por la princesa Isis. Arya no la conoció en persona, por eso no la recordaba, pero sabía muy bien que ella era la persona detrás del poder de Miele. Sabe que Isis es lo suficientemente fuerte para controlar a Oscar. Otro día, mientras comían, Arya seguía enojada mientras Miele se regocijaba. Lane también se encontraba allí, pues había ayudado al conde con un tema de impuestos. En realidad, había sido su amo quien había resuelto el problema,
y el conde extendió la invitación a cenar a su amo para la próxima ocasión. Mientras todos estaban felices, Arya estaba muy enojada, pues el plan que llevaba urdiendo por meses se había desplomado. Volviendo al tema de los impuestos, el conde confiaba cada vez más en Lane, pues gracias a sus contactos se había resuelto su problema, y Miel sugería que se lo presentara a su padre para seguir colaborando. Arya no podía creer que solo confiaran en sus contactos. Además, estaban confiando demasiado en alguien que apenas conocían. Les decía que la familia no podía hacer nada si no tenían a Lane, y que era mucho más sencillo si solo abrían un almacén más cerca de la capital. Así no tendrían que pagar doble impuesto. Les explicó que solo deberían abrir un almacén en la capital, ya que además de la capital, la mercancía que pasa por tierras altas rara vez se paga. Así, los tratos se pueden cerrar en el almacén de la capital, y dado que las compras privadas son sus propias pertenencias, no hay que pagar impuestos. Es algo muy simple, no deben depender de que Lane cuide siempre de ellos. Miele se negaba, por los altos costos, pero al final eran más altos los impuestos. Lane les dice que el impuesto de pieles aumentó gracias a que Miele las puso de moda. La condesa se sorprende de que diga eso, pues quien dio la idea de las pieles había sido Arya, mientras su hija se deprimía porque, a pesar de conocer el futuro, nada podía hacer para cambiarlo, aunque ahora era muy inteligente. Cuando está sola, se resigna a creer que debe esperar que llegue el momento en que le corten el cuello. Tiempo después llegó el cumpleaños de la princesa Isis. Miele había recibido un set completo para usarlo ese día, y Arya solo recuerda que ahí comenzará a desarrollar su propia fuerza y poder mientras ella pronto morirá sin poder hacer nada. Solo quería dormir sin ser molestada. Mientras tanto, Miele se encontraba en la fiesta pensando que había considerado renunciar a Oscar, pero gracias a la princesa de nuevo, seguía con la idea de casarse con él. Todos felicitan a la princesa. Miele le comenta que los negocios están prosperando y que su padre está por cortar las flores marchitas, algo que alegra a Isis. En eso llega Oscar y saluda. Miele cree que se volvió a enamorar de ella. De pronto anuncian la llegada del príncipe heredero. Todos creen que va a hablar sobre el compromiso con la princesa, ya que ese tema es de suma importancia. Pero Isis no está nada contenta con su presencia. Después de todo, hace tiempo que no se deja ver. Después de saludar, le dice a Miele que le han hablado mucho de ella. Está contento de poder conocerla por fin. Isis se pregunta qué clase de relación tienen ellos y por qué le habla con tanta confianza. Pero cuando Miele levanta la cabeza, el príncipe se da cuenta de que no es la persona que creía y le pregunta quién es ella. Nos muestran que Lane, en realidad, trabaja para el príncipe y le había estado hablando de Miele, pero también sobre Arya, y la persona que el príncipe describía era más parecida a la señorita Arya. Aunque era hija de plebeyos, el conde se había casado con su madre y la había adoptado hace 12 años. Y a pesar de lo que se decía, la señorita Arya no era como los rumores la describían. Para aclarar su duda, Lane le sugirió a su amo presentarse en el banquete de la señorita Isis para conocer a Miele, y aunque detestaba ir a esos lugares, esta vez debía hacerlo, pues necesitaba saber quién era la persona que le interesaba. Después de que el príncipe vio a Miele, supo que no se trataba de la joven que él conocía. Decidió irse de la fiesta. Miele casi se desmaya y comienza a llorar, pues no sabe qué falta cometió frente al príncipe. Isis piensa que esa niña es muy molesta a pesar de ser tan joven, pero aún puede controlarla. Después del alboroto, Isis les dice a los nobles que ella pudo hacer que el príncipe saliera del palacio, y con eso recibe aún más apoyo. Aunque ahora los nobles también quieren ganarse el favor de Miele, Isis no está contenta con eso y manda investigar qué hay entre ella y el príncipe heredero. Mientras tanto, en la mansión del conde, Arya despertaba, y aunque aún se sentía triste, la comida le daba ánimos, pues siempre debía haber una alternativa. Más tarde ve que Miele apenas llegaba de la fiesta. Era muy tarde, y la acompañaba Oscar. El conde estaba un poco molesto, pues llegar tan tarde daba mala imagen, debido a que los dos aún eran solteros, mientras que Arya no lo podía creer. El conde le pidió a Oscar se quedara a dormir, pues que ya era muy tarde. Arya estaba molesta porque el joven ni siquiera la volteó a ver. Creía que todo volvía a ser como antes. Luego de un rato y después de haber dormido toda la tarde, Arya tenía insomnio y decide bajar a tomar algo. En eso se encuentra con Oscar, pero al verlo, inmediatamente se esconde. Al ver que él se retira, usa el reloj para cambiar la situación. Esta vez, en cuanto lo ve,
corre hacia él y lo abraza suplicando que no la deje. Pero se desmaya, pues había usado toda su energía para correr y llegar hasta él. Oscar la lleva a su habitación mientras piensa lo sola que debe estar, pues sabe que en esa familia no puede contar con nadie. Pero su elección es pensando en ella, ya que si se hacen familia, su hermana no podrá hacerle daño. Al día siguiente, Arya estaba muy apenada, pues no sabía por qué había corrido hacia Oscar y por qué ahora se estaba aferrando a él. Había llorado mucho y ahora sus ojos estaban hinchados. Annie le dice que en la fiesta había aparecido el príncipe heredero y fue directo a ver a la señorita Mill, pero al parecer sí se casará con la princesa Isis. Además, todos los regalos de Miele habían sido preparados por las doncellas de Isis. Todo eso lo supo por un joven que trabaja ahí. Dicen que la princesa ha manipulado a su hermano. Arya ahora entendía que debía apuntar a la princesa Isis. Eso la puso de buen humor, y decide ir a comprar ropa. Además, toda la ropa que tenía ya no le queda. Aprovecha para comprar algo de ropa también para sus doncellas. Después de eso deciden pasar a tomar café y Jesse aprovecha, se dirige a comprar el periódico. En él decían que los nobles estaban perdiendo clientes por culpa de un noble extranjero. Por esa razón su padre estaba muy molesto. Ahora lo que Arya necesitaba era riqueza y usaría el casino para ganar dinero. Mientras estaba hablando de sus planes con las doncellas, el príncipe la ve y se acerca a saludar. Nota que cada vez que se la encuentra es diferente y ahora la ve más grande. Le entrega un ramo de tulipanes, justo como las que le ha estado regalando Lane. Arya le pide a sus doncellas que la dejen hablar con él un momento. Le parece muy extraño que se aparezca con unas flores que solo se venden en la capital. Además, esas flores son tulipanes exclusivos que solo se consiguen cerca del castillo. Se le hace raro que al encontrarse por casualidad, como él dice, haya ido a un lugar tan lejano solo para conseguir esas flores, así que le debe estar ocultando algo. El joven solo le que al verla decidió comprarlas. Arya no le encuentra sentido a nada de lo que ese joven dice, pues cada vez que habla con él solo, evade el tema. No le dice quién es ni a qué familia pertenece. No cree que ese hombre se haya enamorado de ella. Quizás solo se quiera burlar. Había pasado por eso en varias ocasiones en el pasado. Por ahora debía quitar del camino a personas no identificadas. Y cuando está por irse, el joven le dice que está muy preocupado por ella, pues sabe que ella es la verdadera asesora del conde, pero está tratando de ocultarlo. Arya sabe bien que su padre no pudo haberle dicho, así que debió ser Lane. Ese joven también sabe que, a diferencia de los rumores, ella es una persona muy eficiente y desea invitarla a una pequeña reunión que está organizando, ya que le gustaría que compartiera sus conocimientos. Pero ella le indica que si se trata de una reunión de solo hombres, su reputación podría verse afectada, aunque para el joven esto no es así, pues a sus reuniones no asiste nadie que cotillee sobre las mujeres, puesto que de ser así no sería una reunión apropiada. Le aclara que es una reunión con temas relacionados con la sociedad, política y economía. Arya sabe que esta reunión podría ayudarle a ganar dinero en el futuro, pues en esta época solo los hombres tienen la iniciativa. El hombre le dará tiempo para que lo piense. Después enviará a un sirviente para recibir su respuesta. Tiempo. Después, Lane se presenta nuevamente en la mansión con un ramo de lirios para Miel y uno de tulipanes para Arya. Al entregarlos, le informa que esos tulipanes son del jardín de su amo. Durante la cena, Lane se despide, ya que será la última ocasión que los visite, debido a que los asuntos de la familia han sido resueltos. Arya seguía pensando quién podría ser el misterioso noble que le envía flores. Estas flores solo crecen cerca del palacio. Podría tratarse de algún perro servidor del imperio, pero no comprende qué relación tiene con ella. El conde, muy preocupado por no saber qué hacer sin la presencia de Lane, sugiere que está interesado en Arya y la ofrece en matrimonio, cosa que las molesta a ella y a su madre, pues sabe que está intentando utilizarla para mantener sus conexiones. Miele, como es habitual, provoca a Arya diciéndole que debería aceptar, pues no tiene otras alternativas. Para calmar los ánimos, el conde decide ceder y solo le dice a Lane que puede regresar cuando Arya sea mayor, pues aún es muy joven para casarse. La condesa sabe que esto no se lo haría a su propia hija. Posteriormente, Arya supone que el amo de Lane seguramente se rindió, después de escuchar sobre Oscar y Miel en el cumpleaños de Isis, y aunque desconoce su identidad, cree que conoce su posición y debe ser de un rango inferior a un duque, ya que dejó de insistir. En ese momento, Lane la busca para entregarle una carta que debe leer para dar su respuesta. Gracias a eso,
se entera de que Asher era quien enviaba la carta. Por ende, era el amo de Lane, y se sorprende mucho, pues no imaginaba que él fuera quien enviaba todos los regalos a Miel. Lane le aclara que esto fue debido a una confusión, pues todos los regalos debían ser para ella, ya que su maestro no tiene interés alguno en la señorita Miel, y los lirios que le dio fueron meramente de consolación. Arya sabe que las flores que le han estado enviando son especies que solo crecen en el jardín imperial, pero Lane intenta negarlo. La señorita había estado pensando que Asher es un príncipe, pero ha oído que el príncipe asistió al cumpleaños de la princesa, por lo que en el futuro se casarán y eso no cambiará. Ahora le resulta más complicado responder a su petición, pues aún desconoce su verdadera identidad, aunque la ha sorprendido más de lo esperado. Lane le asegura que el joven amo solo desea su conocimiento y no debe temer. Finalmente, Arya acepta participar y solo espera que Asher no tenga otras intenciones. Otro día, mientras está con sus amigas, Arya es elogiada por el consejo amoroso que le dio a Sara. Todas quieren saber su secreto, ella les explica que solo conoce estas cosas porque creció escuchando historias de los plebeyos. Las chicas le comentan que circulaba un rumor sobre ella, diciendo que la señorita Arya había seducido a Sir Oscar y acosaba a Miele, pero ellas, que la conocían, sabían que no era cierto. Cuando se supo que Oscar había llevado a Miele a su casa tan tarde, esos rumores cesaron. Arya sabía que Emma y las damas de Miel lo habían difundido, y ahora que sus planes se habían torcido por culpa de Oscar, quizás sería bueno usar el poder de Asher. Como todas la notaron muy pensativa, creen que debe estar pensando en algún joven, pero ella inmediatamente lo niega. Otro día, Arya les dice a sus doncellas que deberán vestirse de manera adecuada, pues a partir de ahora se convertirán en sus damas de compañía. Por esa razón había solicitado una mucama, pero Emma enviaría a una a pesar de que Annie quería seleccionarla personalmente. Arya sabe bien que lo hace para tenerla vigilada, algo que no le importa. En eso llega la que sería su nueva sirvienta, quien resultó ser Berry, la doncella que la traicionó en su vida anterior, pero al estar tan nerviosa hace mal su trabajo y es reprendida por Arya. No pueden creer que Miele tuviera una criada con tan mala educación, así que la señorita les encarga a sus nuevas damas que la enseñen correctamente. En realidad, solo esperaba ver cuánto tiempo tardaría en caer esa sirvienta traidora. Finalmente, llega el día de la reunión. Aunque la señorita Arya sabía que debía ser privada, no esperaba que fuera tan secreta. Cuando llega, hasta la habitación que estaba en un sótano, ve que hay algunos hombres, entre ellos Lane y otro joven llamado Vika. El rostro de él le parece familiar, pero cree que debe haberlo conocido en su vida anterior. Mientras hablaban, Arya nota que todos le hablan con bastante formalidad a Asher. Comienzan a discutir sobre el casino. Arya sabe que si ese lugar cierra, las apuestas ilegales aumentarán, pues eso pasó en su vida anterior. Hoy en día, otros países están interesados en él. Luego de un rato, Arya nota que todas las opiniones que están dando esas personas son muy estúpidas, así que les dice que el casino ya ha sido estigmatizado como un negocio fallido, y de alguna forma se estará culpando al príncipe de ello, así que lo mejor sería que lo pasara a los aristócratas si lo que quiere es salvar su honor. Pero los hombres no están de acuerdo. Arya sabe que de cualquier forma el casino va a caer, tarde o temprano. Asher está de acuerdo con esa opción, ya que de esa forma tiene la posibilidad de reprimir a la aristocracia. Cuando la reunión finaliza y Arya está por irse, Asher la detiene. Ella aprovecha para preguntarle quién es, y esta vez no lo dejará ir hasta que se lo diga. Él dice que hay muchas razones para ocultarlo. Piensa que ahora que es un príncipe que está luchando contra la nobleza, no es el mejor momento de revelarlo. Le pide solo un poco más de tiempo antes de decirle la verdad. Ella se ruboriza y aunque es sospechoso, no cree que sea peligroso, así que le dará tiempo, pero no debe tardar. Mientras salen del salón, Asher le pregunta si se ha preguntado quién es. Estuvo a punto de decirle que creyó que era el príncipe, pero no cree que esté comprometido con la princesa, así que descartó esa posibilidad. Más tarde, Miele recibe un ramo de tulipanes y suponen que es porque el amo de Lane sigue interesado en ella. Mientras comen, Arya le pregunta al conde cómo va el almacén. Él contesta que ya va muy avanzado y espera que su hijastra pueda seguir ayudándolo en el futuro. Días después, Arya le pide a Annie que la acompañe al casino, pero por su edad debe disfrazarse. Además, presenta identificaciones falsas,
Luego de un rato comienza a jugar y usaba el reloj de arena para ganar. Durante 3 días estuvo visitando el casino y apostando. El tercer día algunos hombres adictos al juego querían saber su secreto y comenzaron a seguirla. Pero un extraño que usaba una máscara de león de oro la ayuda a escapar. Mientras la oculta en una habitación, le pide que le diga su secreto. Aunque Arya no siente desconfianza con ese hombre, creía que era un rarito y no podía decirle su secreto. Por ende le dice que solo se trata de tener confianza en sus habilidades. En eso les avisan que los hombres que seguían a la joven se han ido y ya podía salir, así que se despiden. Luego de que se va, llega Vika con un informe, ya que ese extraño enmascarado era el príncipe. Resulta que el vizconde Bike quería comprar el casino, pero por el momento no contaba con el dinero suficiente para hacer la transacción de inmediato. Asher creía que lo estaban subestimando, pero no le importaba. Además, sabe que los aristócratas no desean reportarle a la princesa y no quieren estar siempre por debajo del duque. Por ende, no operarán el casino de manera legal. Por esa razón, ya tenía un plan para presionar a los dueños de los casinos. La codicia de los nobles es infinita, y él no podía seguir ignorando ese desequilibrio entre nobles y plebeyos. También le informan que el conde Rosente sigue evadiendo impuestos y será difícil de lidiar, puesto que por ley no estaba haciendo nada malo, y ya que la ley actual no tiene restricciones. Lo ideal sería promulgar una nueva, lo que implica un problema más. Eso lo molesta y corre a Vika para estar solo un momento. Una vez solo, se preguntaba por qué siempre piensa en Arya y por qué no puede dejar de mirarla cuando está con ella. En la mansión, Arya le pide a Annie que busque a su hermano. Ha ganado suficiente dinero y ya no irá más al casino. Además, usar el reloj la agota mucho. Otro día, Arya se reúne con Andrew, le ordena conseguir la mayor cantidad de azúcar que pueda, pues anteriormente la aristocracia había monopolizado las rutas de abastecimiento, porque ahora se había convertido en un lujo. Pronto la familia Pinua empezará a cortar suministros de lujo uno a uno como lo hicieron en el pasado. Tiempo después, Arya estaba con sus amigas. Ellas también hablaban de cómo alguna familia pequeña quería atacar a la aristocracia. Quizá, el príncipe heredero estaba apoyándolos, pues no sabían de quién se trataba. Sara notaba a Arya algo distraída y cabizbaja, pero trató de consolarla diciendo que no creía que la familia Rosente pudiera salir afectada. Además, le cuenta que el marqués se le ha confesado y desea conocerla, pues gracias a ella se conocieron. La fiesta de compromiso será la próxima primavera y deseaba invitarla. Otro día, de nuevo se reúnen el príncipe y sus allegados para hablar sobre cómo la nobleza ha estado siendo afectada por la aristocracia. Varias familias bajas han caído. Además, Arya se entera de que el príncipe heredero vendió el casino y se sorprende, pues en la vida anterior no lo había hecho, aunque fue duramente criticado por haberlo arruinado. Asher le pregunta a Arya, ¿qué opina sobre la venta del casino? ¿Y si lo vendió a la persona adecuada? Pues el príncipe solo lo adquirió para investigarlo. Arya le dice que si lo que el príncipe quiere es darle un golpe a la aristocracia, entonces hizo lo correcto. Arya de nuevo comienza a pensar que Asher es el príncipe, puesto que ella fue la única que habló de vender el casino en la reunión anterior y solo estuvo de acuerdo con esa idea, pero recuerda que esas reuniones solo son para dar opiniones y lo olvida. Una vez que la reunión termina y cuando ya todos se han ido, el joven finalmente se declara. Pero Arya no le da una respuesta. En el carruaje, ella piensa que es bueno que haya personas tan abiertas como Asher en una sociedad que tiene tanto que esconder, y deseaba que Oscar fuera así. Ahora se preguntaba si debía seguir con sus planes, de quedarse con el duque. Mientras tanto, la princesa estaba muy enojada por la venta del casino, pues no podía creer que el príncipe lo haya vendido bajo la presión de la nobleza. Cuando llega a la mansión del conde y se reúne con Miele, nota que llevaba puesto el broche que supuestamente le había enviado Oscar. Ese broche tenía una piedra azul que hacía juego con el del duque. Miel actuaba emocionada por el regalo, pero sabía bien que había sido enviado por la princesa, e Isis no podía creer que esa jovencita fuera tan desvergonzada, sabiendo que no fue Oscar quien lo mandó. Isis pensaba que siendo parte de la aristocracia, era natural que Miel se portara cordial con los de clase más alta, mientras que ella debía mantener una actitud apropiada con los de menor rango. Y no podía concebir que su padre se hubiera casado con una cortesana. Cuando se cansara de ella, tendría que expulsarla de la casa Rosente. Isis estaba molesta, puesto que Arya había sido descortés al no bajar a saludarla, así que mandó llamarla.
Al verla, notó que no lucía tan mal como había imaginado, y le preguntó por qué no. Había bajado, pero Arya respondió que no lo hacía sin ser llamada o sin permiso. Isis creía que debía educar a Arya, y le preguntó sobre su formación. Sabía que le gustaba estar sola y hacer cosas peculiares, pero debía socializar si no quería ser estigmatizada. Arya, sin embargo, se mantuvo serena, respondiendo adecuadamente, asintiendo y mencionando el nombre y tipo de té que tomaban, pues la princesa la estaba poniendo a prueba y quería humillarla. Sin embargo, al no lograrlo, la despide. Arya había superado las pruebas gracias al reloj. Sin él, habría hecho el ridículo. Tras la reunión, Annie le entregó el informe enviado por su hermano. Habían obtenido una ganancia 10 veces mayor al precio original. Había un nuevo distribuidor, pero había sido bloqueado, pues el príncipe heredero no lo había autorizado y la respuesta se estaba demorando. Miele estaba molesta porque le costaba comer sin azúcar, pero Arya pensaba que la aristocracia era la culpable por haber monopolizado el azúcar y haberlo convertido en un artículo de lujo. Días después, los nobles competían por conseguir azúcar, mientras los comerciantes lo vendían al mejor postor. Arya había obtenido considerables ganancias con la venta, pero aún faltaba alcanzar el punto más alto. Recordaba que anteriormente, cuando la comida no sabía bien, había comprado algo para reemplazarlo, el perfume. La gente que deseaba oler a fragancias dulces estaba en aumento, y lo había adquirido con el barón Bourboin, pero al ser un negocio por placer, tenía poco presupuesto. En esta ocasión, le daría al barón una oportunidad. Realizaría una inversión en su negocio a cambio del 30% de las ganancias. Aunque era una inversión arriesgada, él la aceptó. Semanas después, Arya recibió una carta y un obsequio agradeciendo su inversión, pues gracias a ella estaba obteniendo considerables beneficios. Sin embargo, Arya se había presentado solo como inversionista A, por lo que él supuso que se trataba de un hombre, y el regalo era una corbata. Entonces decidió presentarse ante el barón, pero aprovecharía el regalo, así que se vistió, con pantalones y se veía muy bien, y mucho mayor de lo que realmente era. Una vez frente a él, le preguntó sobre su próximo negocio, ya que este no duraría mucho. Él respondió que había pensado en vender fragancias menos concentradas para la gente común. Hasta ahora se había enfocado en la aristocracia para recuperar la inversión, pero la gente común envidiaba el estilo de vida aristocrático. Esto les daría la sensación de disfrutar lo mismo, por lo que creía que este negocio podría expandirse considerablemente. Arya se alegró de haberlo elegido para invertir. Al final de la conversación, y dado que el hombre aún no la reconocía, Arya se presentó como su inversora, pero le devolvió la corbata, pues era muy grande para ella. Se despiden, pero seguirían en contacto para hacer negocios. Hoy dejamos aquí la historia. Dale like si deseas la continuación.